nosotros. Ya se está grabando, nos anuncia y ¿Cómo puedo hacer? Quiero comparto ir. y voy a compartir las diapositivas. Y bien, en el nombre de Academia Cristo, bienvenidos a la lección 8 de nuestro curso La Biblia, la llegada del Salvador. El tema es Jesucristo predicando y sanando, por supuesto. Si quieren tener a mano su Biblia, vamos a abrirlas a Marcos capítulo 1, por supuesto. Y yo solamente quiero empezar pues dándole gracias a Dios por ustedes, por sus palabras de ánimo y apoyo, sus oraciones en estas, ya las últimas 2 semanas, mientras yo pasaba una enfermedad. Hoy ya estoy casi al 100 gracias a Dios. Y gracias a ustedes por sus oraciones, su paciencia y también al pastor Artemio García Vélez, que cubría la clase. Muy capaz el pastor Artemio, un hermanazo en Cristo. Y yo les digo que no, cuando el profesor sustituto es mejor que el original, eso es como servir el mejor vino después en una boda, ¿verdad? Es una grata sorpresa de Dios. Así que qué bendición el hermano Artemio. Así que, bueno, gracias a ustedes, gracias a Dios. Quería empezar con eso y pues qué bueno que ya podemos terminar juntos la clase. Saludamos también a Miguelina, Margarita, buenas noches, ¿cómo Buenas están? tardes, profesor. Bien, profesor. Qué bueno ya verlo de nuevo. Bendiciones. Bendiciones a todos. No, que Buenas vaya. tardes, bendiciones a todos. Hola, Miguelina. No, gracias, Saludos. gracias por saludarnos. Y, Gracias a Dios que ya está usted mejor, pastor. Le damos la gloria a Dios. y sí. Y sí, no, gracias a Dios. Nunca fue nada grave que nada más me quedé aplastado un par de semanas casi. Uf, medio duro, pero ya estoy de vuelta. Por la gracia de Amén. Dios. Fue el dengue, el famoso dengue por acá, que sí, es algo común en esta temporada, pero sí, sí medio duro. Muy bien. Qué bueno que ya Vamos, está aquí. vamos amigos a comenzar nuestra clase entonces con una oración, ¿sí? Oremos. Padre Dios, no hay amor como el tuyo, que, que en este curso hemos visto pues cómo ya ibas cumpliendo tu plan maestro para salvarnos, que durante siglos y Y yo no siglos me traje la galleta. planificaste la llegada de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora en este curso estamos viendo ya el cumplimiento, que Jesús llega y estamos viendo la naturaleza, el carácter del ministerio de Jesucristo, su amor, su dedicación a servir, a ayudar, a amar a los demás. Señor, que eso nos inspira, nos mueve, nos llena de agradecimiento, sabiendo que Jesús ya llevó a cabo el ministerio perfecto. Eso nos quita toda la presión, sabiendo que Jesús ya lo hizo todo. Así que nosotros quedamos libres para servir, libres para sembrar tu palabra y libres para amarte a ti, Señor, pero también para amar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesucristo oramos esto. Amén. Amén. Bien, amigos, hoy la clase es muy sencillo. Vamos a usar el método de las 4C para estudiar Marcos 1, practicando un poco de cómo contar historias bíblicas. Vamos a hacer un ejercicio para que practiquen un poco. Pero también quiero hablar del proyecto final, ¿sí? Que no se ha hablado mucho por mi ausencia la semana pasada.
Ok, entonces estudiemos la lección. Y yo creo que pues de una vez, vamos a ver la tarea final. Amigos, algunos están en su primer curso aquí en Academia Cristo. Academia Cristo, pues lo que ustedes están haciendo es un curso del discipulado. Tiene 13 cursos. Se pueden tomar en cualquier orden. O sea, no hay una secuencia forzosa para los cursos. Pero cada curso tiene una tarea final y esa tarea final es lo que pues dicta que uno aprueba o puede tomar de nuevo un curso, ¿me explico? Así que si ustedes hacen el proyecto final, pues ya con eso se queda aprobado el curso, ¿me explico? Bien, el proyecto final ya lo compartí en el grupo durante el día, pero aquí lo ven aquí pues en la pantalla, ¿sí? Dice la Biblia, la llegada del Salvador, proyecto final. Se lo compartí, amigos, en dos formatos. En punto doc, o sea, tipo Microsoft Word. Uno lo puede abrir y ahí puede ir escribiendo en una computadora. Si uno lo quiere hacer así, adelante. Pero si uno prefiere en PDF, también tienen ese formato. Pueden hasta imprimirlo y llenarlo a mano. Sí, como hacíamos tareas antes, ¿verdad? Pueden llenarlo a mano y mandarme las fotos de la tarea que hizo a mano. Como usted quiera, como usted quiera. Pero bueno, esto es lo que se pide. Nombre completo, ciudad y país, fecha. Bueno, eso todo claro. Después, usted va a elegir la lección bíblica. Les di tres opciones. Estas tres opciones son lecciones que estudiamos aquí en el curso. O sea, no son lecciones nuevas, son unas como de para repasar lo ya aprendido. O sea, en ese sentido, amigos, esto debe ser fácil porque ya practicamos esto, ¿ok? Hasta cierto punto. Bien, paso uno, elegir la lección. Paso dos, prepararnos para enseñar la lección. Lo primero es, vamos a decir, ¿con quiénes podría yo compartir una enseñanza bíblica? En algunos casos, pues ya tienen una idea, ya tienen un grupo, ya tienen de estudio o un ministerio con niños, con mujeres, con adultos, con una iglesia de 500 personas o un grupito de 8 personas que se juntan, no importa el número. Igual si usted dice, pero todavía mm, no tengo no estoy en una iglesia, no estoy en mi situación no es como para organizar un grupo todavía. No se preocupe. Más bien a lo que me refiero aquí entonces es, ¿cuál es tu sueño? Me gustaría compartir con unos compañeros de trabajo. Bien, eso es lo que quiero saber. ¿Cuántos serían? ¿Adultos? ¿Son adultos, adolescentes, niños? ¿O una mezcla, o sea, de los rangos de edad? Bueno, dos, quiero saber, ¿a qué tanto conocimiento previo de la palabra de Dios tiene el grupo? Ok. Ya conocen bastante de la Biblia o no saben absolutamente nada, o sea, desde ceros. Ok, solo hay que indicar eso. Después, agarrando la historia que usted eligió, por ejemplo, si usted eligió Juan bautiza a Jesús, ok, Mateo 3. Digamos que usted eligió Mateo 3. Ahora lo que usted va a hacer es, va a leer Mateo 3 y va a responder estas preguntas. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurre la historia? ¿Cuándo? ¿Cuál es el problema? Ustedes ya conocen bien esta parte, ¿sí? Pero aquí en la caja ustedes pueden poner sus respuestas. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque la idea es que usted se estaría preparando para ser el profesor, para sembrar la palabra, para enseñar la palabra a otros, ¿sí? O sea, por eso usted está llenando este formulario en preparación para dar el curso.
para dar la lección, perdón. Consolidar, ya saben, las cuatro preguntas de aplicación, ¿verdad? Para consolidar la historia. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Algo cortito, ¿sí? Una frase cortita, algo muy breve. Dos, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Dos. Ok. Hay que ser muy específico. Algo de, veo tal pecado en este texto y yo también en mi vida quiero confesar ese pecado. Ok. Bien. Hola Griselda, vemos su saludo ahí en el chat. Muy bien. Ok. Número tres, donde vemos el amor de Dios. Ok. Esa pregunta ya es, para mí es la más importante porque ahí descubrimos, identificamos el evangelio. O sea, ¿cuál es la buena noticia en esta palabra de Dios para nosotros? Número cuatro ya es qué vamos a pedir a Dios que obre en nosotros para poner en práctica esta palabra de Dios. Y aquí volvamos al paso de captar. Ok, ya estudié la historia. Ahora, ¿cómo empezaría yo un, eh, una enseñanza? ¿Con una oración de apertura? Pues claro, muy bien. Pero después, ¿qué? ¿De qué forma voy a captar la atención de los oyentes? ¿Qué? Algo creativo, un gancho, una introducción que nos lleva al tema del día. Piensen en la historia y piensen en algo que nos lleva a ese tema. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo vas a contar la historia? Las cuatro C son captar, contar, considerar y consolidar. ¿Cómo vas a contar la historia? Para contar la historia nos referimos a leerla, tal cual. El líder puede leer, el que guía el estudio, pero mejor también sería involucrar a otros, invitar a otros a leer la historia. Puede ser también narrada la historia, contada. Podemos contar una historia juntos en diálogo o hacer un drama, ¿verdad? Una obra de teatro para así actuar la historia o utilizar fotos o videos o algo para contar la historia. Bueno, y ya con eso, usted se habrá preparado para enseñar la historia a otros. Último detallito, que este es un toque mío al curso. Yo quiero que ustedes también tengan un conocimiento básico de la geografía de la Tierra Santa en los días de Jesucristo, en la primera parte de su ministerio. Y bueno, hoy en la clase podemos hablar de esto, pero ya ven aquí en el proyecto es simplemente, ok, ponerle nombre. Número uno, ¿qué es? Número dos, ¿qué es? Número tres, ¿qué es? Y ustedes van escribiendo. Dice, muchas felicidades, ahora solo hay que entregárselo al profesor este proyecto. Muy bien, una pausa. ¿Cuáles son tus preguntas o dudas? 15 días les doy, 15 días, de aquí hasta el 14 de abril. O sea, en 15 días. No quiero dejar nada pendiente para después de Semana Santa y todo eso. O sea, lunes de Semana Santa. Pero no tienen que esperar para empezar. Pueden empezar ya hoy, si quieren. ¿Qué preguntas o dudas tienen? No veo ninguno. Todo clara. Gracias, profesor. Tengo una duda. Aquí en ese último, o sea, esta diapositiva que tenemos acá, que está ahí, colocamos el nombre de la región. No entendí ese pedacito, pastor. Qué pena. Sí, 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 les voy a explicar hoy. Vamos a repasar el Ah, ya. mapa. El número uno se refiere a un cuerpo de agua en el mapa. Número dos es otro cuerpo de agua. Número tres es un río. Número cuatro es otro cuerpo de agua. Y ya cinco, seis, siete, sí, son regiones, casi como departamentos o estados, provincias, dependiendo de tu país.
5, 6, 7 y luego 8, 9, 10 son pueblos o ciudades específicos con sus puntitos en el mapa. Y sí, usted solamente tiene que escribir, por ejemplo, número 1 es mar Mediterráneo y o el Gran Mar también le dicen, le decían en los tiempos de Jesús. ¿Ok? Héctor Maximiliano, adelante, Héctor Maximiliano. Ah, no le escuchamos, señor. Aquí, ahora sí, Ahí está. Ahí díganos. está. Y podría poner ahí, no, le digo la verdad, no cuesta separar de eso, de Sí, sí, los mares, díganos. las regiones, los lugares, porque ando, viste, el 1 al 10, si los podía escribir para poderlo anotar o los podría editar. Sí, hoy en la clase vamos a repasar esto. Sí, 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 Ah, bueno, bueno, sí, sí. para poderlo anotar, porque no, eso es lo único que me falta. Lo demás ya tengo todo anotado. Sí, amigos, hoy vamos a repasar lo del mapa, porque sí, porque en mi ausencia no hicimos repaso de la geografía. Y esa parte, pues, es más, un mapa nunca va a salvar a nadie del pecado, es la palabra de Dios. Pero los mapas son interesantes y ayudan con la comprensión de los lugares y el movimiento de Jesús durante su ministerio. Para maestros de la Biblia es bueno saber un poco de geografía básica, ¿verdad? Muy bien, amigos, vamos a nuestro estudio. Pastor, Díganos, díganos, Pastor, una consulta. En María. la parte de captar, ¿podemos considerar para captar la idea con un interrogante, una pregunta que lancemos al aire, ¿no? Para introducir el tema, ¿puede ser? Claro que sí, pero en tal caso sería mejor como una pregunta abierta. O sea, no es, dependiendo de los oyentes, si son niños o adultos, pero con adolescentes, algo que estimule un debate, un diálogo, no una pregunta de que se responde ya y se acaba la conversación y es como, Mm, ah, bueno. No captamos la atención. O sea, tiene que ser ah, ya, una ya. pregunta un poco bien, Una bien pregunta planeada. que se pueda ampliar, ¿no? Que invite a discutirlo, a hablarlo, ¿no? Eso, Así, ¿no? eso. Ujú, Ah, ya, ya. Entendí. Ya, pastor, está bien. ujú. Muchas gracias. No, buena aclaración. Gracias, María Matilde. Bueno, amigos, ya vamos a poner en práctica nuestro método de las 4C. Ah, sí, ahí ay, perdón. Héctor Maximiliano, perdón. Sí, lo de las cámaras es que no le escuchábamos y no le dije a veces. A ver, ahora sí, va a poder activar su video nuevamente. A veces cuando no escuchamos a alguien es porque el video y el audio se están transmitiendo todo y se traba la señal. Así que si a usted le pasa a alguien que no está funcionando el audio, a veces solo hay que apagar la cámara y eso ayuda. Muy bien, le saludamos a Mauricio. Buenas noches, bienvenido. Ok. Y ahora sí, amigos. Gracias, buenas Ah, noches. sí. Perdón por la tardanza. No, tranqui. Qué bueno que nos acompaña. Iris en el chat pregunta si podemos como introducción usar un dibujo o una canción. Claro que sí, Iris. Claro que sí. Griselda dice, en esos formatos se hace el proyecto. Sí, efectivamente, Griselda, ya los compartí en el transcurso del día, ya se compartieron en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Muy bien, amigos. Ahora, nuestra clase de hoy, pueden abrir sus Biblias a Marcos capítulo 1, pero ¿quién es Marcos? Marcos, Jesús no tiene ningún discípulo entre los 12 que se llama Marcos. Pues Marcos realmente es un joven que se llama
Juan Marcos. Los historiadores de la iglesia nos dicen que Marcos trabajaba con Pedro, casi como intérprete, traductor. Y aunque Marcos no acompañó a Jesús en todo su ministerio, eh, como él trabajaba con Pedro, tenía Pedro como fuente. Y Primera de Pedro 5:13, eh, Pedro habla de Marcos como su hijo, probablemente hijo espiritual. Juan Marcos también es primo de Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Pues un misionero que sale en el libro de Hechos, viajaba con Pablo. em, de hecho, Hechos 12:12 nos indica que Juan Marcos era de la congregación de Jerusalén. Su mamá era feligresa de la congregación ahí. Perdón, Marcelo, ¿quiere participar, Marcelo? No, no, sí, ese es una pregunta. Juan Marco es el mismo que Bernabé y Pablo estuvieron en desacuerdo de llevarlo o no al segundo viaje, ¿no? Y sí, ¿y por qué? ¿Por qué no estaban de acuerdo? Claro, claro. Ah, es el mismo Juan Marco, sí, sí. Bueno, gracias, muy amable. Sí, sí, es el mismo Juan Marcos, exactamente. Surgió un desacuerdo, como nos indica Marcelo, porque en el primer viaje misionero de Pablo andaba viajando, plantando iglesias, ¿sí? Pero como a la mitad del viaje, Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Entonces, ya en el segundo viaje, Pablo dijo, no, mejor no llevemos a Juan Marcos, porque él nos abandonó. Pero Bernabé quería llevarlo, era su primo, quería animarlo y Pablo dijo, no, no, no. Entonces ellos se separaron. Llegó a haber dos equipos misioneros más bien. Perdón, Pablo se llevó a Silas y Bernabé se llevó a Marcos y se fueron hacia la isla de Chipre, si no me equivoco. Bueno, o sea, este es el mismo Juan Marcos, como nos dice pero después, más adelante, Pablo le tiene mucho cariño a Marcos y dice, Marcos me es útil para el ministerio. Ahora, el evangelio de Marcos, amigos, ¿qué tiene de diferente de Mateo? Mateo es un poco más para judíos, ¿sí? Lucas es muy completo porque un médico doctor hizo su investigación. Juan es más diálogo. Juan es más diálogo que nada. Muchas enseñanzas de Jesucristo. Marcos, ¿qué tiene de diferente? Marcos es como un libro o una película de acción. Acción, está mostrando a Jesús como la gran autoridad de Dios aquí en la tierra. Jesús es el ser divino que Dios mandó a salvarnos. Jesús es el héroe, el protagonista que hemos estado esperando, que tiene autoridad sobre enfermedades y demonios y la muerte y el diablo. Y no hay tanta enseñanza y largos discursos, sermones en Marcos, muy poco de eso. Es más, libro de acción. Y también se nota que los primeros lectores no aprendían todo lo judío, no entendían todo lo judío, quise decir. O sea, Marcos, si dice algo da el hebreo o el arameo, siempre lo explica. Él dice, lo cual se traduce tal. O sea, él explica todo lo judío. Casi no cita el Antiguo Testamento tampoco. Así que probablemente su audiencia, pues sus lectores originales eran más gentiles, o sea, no judíos. Bueno, bueno, tenemos mucha acción compartida por Marcos en nuestra clase de hoy. ¿Listos? Vamos a la acción. Amigos, esto es lo que quiero hacer. Quiero dividir nuestro texto de hoy en cuatro, ¿sí? En cuatro partes. Cada quien que levanta la mano
puede decidir cómo contar. Puede contar la historia leyéndola, puede narrarla o contarla en sus propias palabras o hasta resumirla, ¿ok? Cualquier de los dos. Puede leerla tal cual o puede más o menos contarnos qué es lo que pasó en sus versos. Sección uno sería 16 a 20. Queremos un voluntario para contarnos la historia de Marcos 1, 16 a 20. La segunda parte sería versos 21 a 28 y la tercera parte sería solamente versos 29 a 31 y la última sería versos 32 a 39. Bien, necesitamos 4 voluntarios. Iris, ¿usted quiere participar? Sí, pastor. Bien, le podemos asignar versos 16 a 20. Ujú, sí. Excelente. Iris, ¿quién quiere participar? Marcelo quiere participar. ¿Usted puede guiarnos en los versos 21 a 28, Marcelo? Sí, sí, Ok. sí, está bien. Ok, usted segundo, va segundo. Margarita, buenas noches. ¿Puede usted gui- ayudarnos con los versos 29 a 31? Sí, pastor, claro que sí. Y por último, veo la mano de Héctor. Héctor, ¿puede resumir o narrar, contar los versos 32 a 39, por favor, Héctor? Bien. Ok, amigos, abran sus Biblias, por favor, a Marcos 1 y escuchemos de Iris. Iris, por favor, nos puede contar, leer, narrar, como usted quiera. Marcos 1, 16 a 20. Adelante. Ok. Buenas noches. Bendiciones para todos. Cuento. Jesús llama a 4 pecadores. Andando Jesús al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pecadores de hombres, pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con el jornalero, le siguieron hasta el 20. Gracias, Iris. Excelente. Vamos con Marcelo. Marcelo, usted puede contarnos la historia de 21 a 28 o igual puede resumirla Sí, o leerla como usted quiera. Listos. claro. En el principio del ministerio de Jesucristo, ¿no es cierto? Eh, eh, Jesucristo entró con los discípulos en Capernaum, ¿no es cierto? En la sinagoga, ¿no es cierto? Donde se enseñaba, y Jesús también fue a enseñar, ¿no es cierto? Eh, en esos días. Y, y se admiraban por Jesucristo porque tenía una doctrina con autoridad, ¿no es cierto? Y en ese momento, en la sinagoga se le presentó un espíritu inmundo, ¿no es cierto? Que tenía uno que estaba asistiendo en el lugar, ¿no es cierto? Y Jesucristo lo reprendió a este demonio, ¿no es cierto? Y diciendo, cállate y sal de él, porque gritaba, daba alaridos, entonces el demonio, ¿no es cierto? Porque sabía quién era Jesús, ¿no es cierto?
Entonces, reprendió Jesús y lo echó fuera de ese cuerpo, ¿no es cierto? Con la autoridad que él tenía. Y todos se asombraron en ese momento porque decía, ¿quién es este hombre que enseña con tanta autoridad? ¿Qué doctrina es? Se hacían muchas preguntas, ¿no es cierto? Eh, entonces, su fama sobre ese tema de que en la sinagoga había un espíritu inmundo y él lo sacó del cuerpo de esa persona, su fama se extendió por toda la provincia y alrededor de Galilea, ¿no es cierto? Ahí, hasta ahí sería eh, esta parte que termina en el 28, ¿no es cierto? Sí, muy bien, muy buena forma de contar la historia, Marcelo. Muchas gracias. O sea, fielmente seguía el texto, pero también la transmitía en su propio vocabulario. Gracias, Marcelo. Margarita, sigue usted, versos 29 a treinta y Sí, uno. sí, voy a leerla. Al salir de sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias, Margarita. Héctor Maximiliano. ¿Se me escucha ahí? Sí, sí, muy bien. Ahí está. Sí, está bien. Y también la voy a leer. Cuando llegó la noche, luego que Jesús se opuso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban. Y haciéndole le dijeron todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de todos los de la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Fueron muchos sanados ahí en ese momento, después que salió de la suegra del varón salieron muchos, sanó mucha gente, sanó después de esto, y él se fue a orar a su padre, y ahí le fueron a buscar Simón, porque lo buscaba la gente para sanar gente, para seguir sanando. Y él le dijo, si para eso venía, para esto venía, para sanar, para llevar el evangelio a todas partes, ¿no? Eso es lo que sale de mí. Muy bien, gracias, Héctor Maximiliano. Muy bien. Amigos, yo no les avisé a los cuatro compañeros antes de la clase. Yo no les planteé esta tarea. Simplemente ellos se animaron en el momento y vieron que sí les fue bien. O la leyeron o la fueron contando en sus propias palabras y no es tan complicado, ¿ok? Así que no tengan miedo de contar una historia bíblica. Dicen que estamos en nuestra generación perdiendo el arte de contar historias, pero contamos historias todos los días de, ¿qué tal te fue? Y como respondes, contás la historia de qué tal te fue el día o sea lo que sea. Em, bueno, Kelvin, levanta la mano. Adelante, señor. Sí, estaba siguiendo la lectura con cada uno de los hermanos y, Ujú. y quisiera aportar ahí, me llama la atención cuando vemos que llega Jesús a donde estaban estos varones pescadores y que él los llama
y ellos no lo piensan dos veces para seguirlo. Me llama la atención donde pasa Jesús, siempre acontece algo. Puedo ver que Pedro era pescador de peces y Jesucristo le dijo, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Entonces luego encontró a los otros hermanos y tampoco dudaron en seguirlo. Yo siempre he dicho eso, donde pasa Jesús, algo acontece. Eso quiero decir de la primera parte. Luego cuando sanó a la suegra de Pedro, esta mujer estaba con fiebre y Jesús oró por ella y dice que luego le servía. Entonces, Jesús lo puede hacer todo, no hay nada imposible para él. Y me llama la atención que a raíz de lo que él hacía, más adelante en el versículo 37 dice que le dijeron, todos te buscan, porque Jesucristo iba sanando enfermos, endemoniados y iba liberando a quien se le ponía por el frente. Entonces, aquí hay un gran resumen de principio a fin hasta donde hemos llegado y donde Jesucristo les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, él a eso vino, a eso fue a la cruz, a darle vida y vida en abundancia a todo aquel que estaba perdido. Muchas gracias por la oportunidad y pues nos estamos gozando con la palabra de Dios. Sí, interesante sus observaciones, señor Kelvin. Y Kelvin ya nos está dando una vista previa de los temas que vamos a ir sacando aquí, extrayendo aquí en considerar y consolidar. Pero recuerden aquí el aporte de Kelvin. Bien, amigos. Ok, ahora vamos a repasar la historia, considerar la historia con 6 preguntas. La primera es muy directa. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Iris, por favor. Sí, el primero es Jesús, porque es el protagonista de la historia. Ujú, ujú. Simón Sí. y Andrés, Ujú, Jacob, hijo de Zebedeo, ujú, ujú. Juan, el jornalero, y un hombre con espíritu, que no aparece el nombre, pero era un hombre con un espíritu inmundo que fue sanado, y la suegra de Simón y muchos enfermos que sanó en ese tiempo. Esos son. Ujú. Ok. ¿Alguien más que necesitamos mencionar? Pero me parece bastante completa la lista. Em, yo solo Katia, adelante, perdón. Sí, entre los personajes sería el Espíritu Santo, o sea, Dios y su Santo Espíritu. Estaría ahí. Ujú, ujú. Muy ¿Sí? bien, muchas Esa es mi aporte. gracias. No, sí, claro, están obrando el Padre y el Espíritu Santo, muy bien. Yo solo agregaría un ser espiritual que no se ha mencionado, que se mencionaron las personas, por ejemplo, enfermas, endemoniadas, pero no mencionamos todavía el espíritu maligno, o sea, en pocas palabras, el demonio, ¿verdad? No mencionamos. Eso también es un personaje, por decir. ¿Quiénes son los demonios, amigos? En el libro de Judas, que poco se lee, ¿verdad? Es el penúltimo en toda la Biblia. Viene justo antes de Apocalipsis. Cubre media página, media hoja en tu Biblia. Dice así que los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, el cielo. Los tiene, los tiene Dios perpetuamente, o sea, siempre encarcelados en oscuridad para el día del juicio del gran día. O sea, eran ángeles, son ex ángeles, es lo que son los demonios, ¿sí? ¿Y cuál es su hogar? Pues el tormentas, ¿verdad? El infierno. ¿Ok? Y obviamente su jefe, ya saben, es el acusador, em, el diablo, que significa calumniador, o Satanás, que significa adversario. em,
Pues él, ¿cuál es su función principal? Nos acusa. Él hasta se presenta ante Dios y dice, ¿sabes lo que hizo Joel? ¿Sabes lo que pensó Joel? ¿Sabes lo que... y él quiere echar en cara, en nuestra cara, nuestros pecados. Ese es su trabajo. Quiere que perdamos nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. Y ya no quiere que creamos en el perdón de pecados, sino que quiere que nos sintamos el peso, la carga, la culpa de nuestros pecados. Y Él quiere matar nuestra fe. Por eso es un homicida, ¿verdad? Padre de mentiras. Y no solamente, no solo vayan a pensar en películas de miedo, que no sé, una posesión demoníaca. Claro que sí puede pasar eso. Está aquí en Marcos 1. Pero también el diablo obra por medio de hipócritas, falsos creyentes, falsos maestros, iglesias que confunden a la gente. Eso también es obra del diablo. No nos olvidemos de eso. Pero amigos, gracias a Dios tenemos nuestra armadura espiritual, la palabra de Dios, que nos protege del diablo y sus mentiras, todos sus ataques. ¿Ok? Tomen en serio al diablo y los demonios, pero no tengan miedo de ellos. Nosotros somos hijos de Dios Altísimo, de Jesucristo. Amigos, ¿qué objetos encuentran en la historia? Sobre todo en los primeros versos que nos contó Iris. 16 a 19 veo varios objetos. ¿Cuáles serían? ¿Alguien encontró unos objetos aquí en la historia? Margarita. Pastor, la red, la barca, esos dos objetos encontré yo. Sí, son los más importantes. Sí, se menciona uno que otro detalle, pero eso es yo creo que lo principal, Margarita. Ujú. Y como ya La barca, la mencionó sinagoga, Kelvin, la perdón, casa Héctor. de... Sí, también está la barca, está la casa de Simón, de Pedro, quiero decir. Bueno, Está la casa de realmente, ellos, está... sí, realmente usted nos está llevando a los lugares. A la siguiente pregunta, Héctor. O sea, ¿dónde ocurre la historia? Menciona usted, Mm. pues la casa de Simón, ¿verdad? Ese es un lugar donde, sí. ¿Qué otros lugares se mencionan en esta historia? O sea, ¿dónde ocurre la ¿A historia? dónde se va a volver? ¿Mm? ¿A dónde se va al desierto? Al desierto, a volver. Ok, gracias, gracias. Galilea. Ok, gracias. Creo que fue Claudio, gracias. Junto al lago o al mar de Galilea, sí. Marcelo, adelante. Sí, el mar de Galilea, la sinagoga, Ujú. ¿no es cierto? La Sí. casa de Simón y Ujú. en Capernaum, ¿no es cierto? Que fue el lugar, o sea, la sinagoga estaba dentro de Capernaum, en el versículo del 21 al 28. Y sí, exactamente. Bien, amigos, ahora sería el momento de ver el mapa, ¿sí? Ok, si pueden ver el mapa. Ay, perdón, tengo una mejor versión para que puedan verlo completito. Ok, ahora ahí está. Este es el mapa, amigos, que les voy a poner en el proyecto final. Número 1, amigos, es el Gran Mar. También hoy en día se habla del mar Mediterráneo. Es el mar que queda ahí en la zona entre Europa y África, que corre ahí por Italia, Grecia, hasta casi hasta Israel y el Medio Oriente. O sea, es donde termina España y empieza África. Es ahí, todo eso es mar Mediterráneo, el Gran Mar. Dos, amigos, ¿quién sabe qué es el dos aquí?
Número 2, Claudia. Mar de Galilea. Si Eh, quiere si quiere puedo leer lo que anoté, que yo lo anoté en la tercer clase porque usted dio la sugerencia de que lo iban a tomar, que podía ser, adelante. no, yo lo anoté, Adelante. usted me Sí, dirá si sí. lo tengo mal. Los enumero y Claudia. los digo entonces. Sí, Claudia nos va a explicar. Entonces, 2 es el mar de Galilea. Esto, amigos, es donde estamos hoy en la historia. Justo a la orilla, creo, tengo entendido que es al norte, en la orilla aquí norteña del mar de Galilea, quedaría Capernaum. Pero yo no lo puse en este mapa. Capernaum, la casa de Simón. O sea, ellos eran pescadores, pues, y lógicamente viven junto al lago, ¿sí? Ahora sí, Claudia. ¿La 3? Y el 3 tengo anotado Río Jordán. Y ¿Está sí, bien? sí, donde Jesús Bien, fue bautizado. 4, bien. El 4 es Mar Muerto. Mar Muerto. Algunos suponen que tal vez ahí fue Sodoma y Gomorra y que Dios mandó Ah, fuego y azufre. Pero bueno, sí, puede ser, no sabemos. puede ser. 5. 5, tengo región de Galilea. Y en realidad, amigos, o sea, no es un punto fijo en el mapa, es como todo una región, como todo esto viene siendo Galilea, ¿sí? Bien, Claro, bien. como Entonces, justo abajo de Galilea, el 6, ¿qué será? ¿Qué será, Claudia? tengo Samaria. Ujú, ujú. Samaria, amigos, son los samaritanos, viven en A Samaria, mí ¿eh? me aparece, a mí me Y aparece en la Biblia el nombre de Canaán. sí, en el Antiguo Testamento, Miguelina, Sí, es también es correcto. En el Antiguo Testamento, sí, anteriormente todo esto fue la tierra Canaán. de Canaán, la Canaán. tierra prometida. Exacto, Ujú. Y exacto. entonces, ahorita es Samaria. Y sí, bueno, en los tiempos, este mapa, perdón amigos, es en los tiempos de Jesucristo, o sea, Nuevo Sí, Testamento le podemos poner. Sí. exacto. Samaria. O sea, el buen En- samaritano era de aquí. Cuando Jesús eh, va a un pozo y se encuentra con una mujer samaritana en Juan 4, y fue todo un escándalo porque los judíos no hablaban con los samaritanos. Eso es aquí en el número 6 en esta región. ¿Ok? Bien, es- ahora me dan un momentito y voy a bajar. Ah, ¿cómo le hago? Sí, ahora muevo el mapa aquí abajo. En la región que viene siendo el número 7, ¿qué será, Claudia? 7 tengo sur de Judea. Sí, todo esto realmente. Pueden poner Judea nomás. Tal vez no está muy bien colocado el número, pero realmente se refiere a Pero toda abarca esta un zona. montón. Abarca un montón. Yo lo estuve mirando y sí, era como medio. Sí. Ponemos Oh, Judea, creo que vamos a quedar redondo. sí, no es un mapa profesional, digamos, pero la idea está ahí. Claro, Arriba Galilea, después Samaria y abajo Judea. Eso es lo que quiero que exacto, ustedes traigan en la cabeza. Galilea, perfecto. Samaria, Judea. Bien, ahora aquí 8, 9, 10 tienen Yo puntitos. en Ujú. el 8 tengo Nazaret, Nazaret. ¿Y qué pasó en Nazaret? ¿Qué tiene de importante? donde se crió Jesús. Exactamente, Jesús de Nazaret, decía en Jesús el Nazareno, decía El en Nazareno. Jesús Nazareno, Rex Judaeorum, así de Jesús Nazareno, rey de los judíos, decía en la cruz, ¿sí? En trilingüe, un letrero trilingüe en la cruz. O sea, la gente lo conocía de Jesús de Nazaret, no lo conocían como Jesús de Belén, no, no, no. No, 9 y no. 10, ¿qué serán? 9 tengo Jerusalén. 9, Jerusalén, sí, y es importante porque es la capital, em, es donde está el templo, es donde Jesús muere, ¿verdad? En las afueras de Jerusalén. Y a unos 10 kilómetros, ¿qué será el número 10? Tenemos Belén, donde Belén, nació. pueblo natal, ciudad de David, em, y pueblo natal de Jesucristo, nuestro Señor.
Una pausa. ¿Qué preguntas o dudas tienen acerca del mapa? ¿Todo claro? Solamente, pastor, solamente los nombres que se vieron: Mar Mediterráneo, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, región de Galilea, ¿Eso? Samaria, Judea, Nazaret, Jerusalén y Belén. ¿Eso? Solamente esos nombres. Todito. Fácil, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cuándo ocurre la historia de Marcos 1? O sea, ¿en qué parte del ministerio de Jesucristo estamos? En el En el, inicio, perdón, en el inicio. Y hay una parte que, perdón, quiero hacer un comentario, que había leído que fue justo cuando Juan fue encarcelado, es justo en el inicio del ministerio de Jesús, porque entiendo que Marco tiene un poder de síntesis, ¿no? De traer las historias muy sintetizadas y hablar mucho puntualmente de Jesús. Y eso me parece súper interesante, pero me deja así como el corazón dolido porque digo, justo fue encarcelado Juan. Ese era Mm, mi comentario. ujú, ujú. Sí, Principio de gracias. su ministerio. Ujú. Bien, bien, bien. Estamos en la primera etapa del ministerio de Jesús. Y bueno, el texto nos indica que estamos ya en los versos 21 en adelante, estamos en el día de reposo, ¿verdad? Llegó el día de descanso y Jesús entró en la sinagoga, ¿sí? En el verso 21. Y ese día cae la tarde, o sea, habla de la puesta del sol en el verso 20, no, perdón, 32 dice, después de la puesta del sol. Amigos, ¿recuerdan que sábado, cuando se pone el sol, ya se acaba el día de descanso? Ya pueden trabajar. O sea, sábado ya. Y se acaba el sábado, o sea, se acaba el día de reposo. Para nosotros sería sábado como a las 18 horas, ¿verdad? 19 horas. Y empieza a llegar un montón de gente con sus enfermos, endemoniados, y Jesús está sanando y amando a la gente. Y pues me imagino que estaba bien cansado, em, pero tempranito, el día después. Dice, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar a solas. Bien. Pero sí, amigos, esta historia estamos, en este curso estamos en los inicios de la vida de Jesús y los inicios de su ministerio. Hay otro curso que se llama la obra del Salvador y ahí es donde van a estudiar su muerte y su sufrimiento y todo eso. ¿Cuál es el problema que observan ustedes en esta historia? ¿Cuál es el problema que observan? Marcelo, por favor. sí, yo lo que veo en estos versos de que es el problema que hay, Mm, la necesidad de, en este caso, de un salvador, de alguien que lo sane, que expulse los demonios. O sea, las personas estaban muy cargadas en sí de todos los pecados, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenían esa necesidad. Para mí, una necesidad urgente espiritual. us- Gracias, Marcelo. ¿Ustedes observan lo mismo donde viven ustedes? Observan toda clase de necesidad espiritual. Gente oprimida, gente sufriendo, gente endemoniada, gente con enfermedades, dolencias físicas, gente que desconoce la palabra de Dios. ¿No observan lo mismo hoy en día? Mauricio, ¿quiere participar? Hola, sí, bueno, el problema está detallado en el versículo 27, Ujú, ujú. donde menciona que todos se asombran de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto?
¿Y qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen? Creo que se detalla básicamente lo que crea el Señor en el momento que Él entra y su presencia prácticamente hace que los espíritus salgan. Y bueno, esa autoridad es la que sorprende a todos y causa una controversia, básicamente en la sinagoga. Entonces se empiezan a preguntar unos a otros, ¿y qué es lo que estamos viendo? Entonces creo que representa bastante el inicio del ministerio de nuestro Señor. Y sí, Mauricio, y justo por eso se ha seleccionado esta historia para terminar nuestro curso. El Salvador llega con autoridad. Usted sí presentó un problema que esto causó revuelto entre la gente de qué está pasando. Pero también usted nos presentó la solución. Tanta necesidad, como mencionó Marcelo y Mauricio, nos presenta con la solución, que es Jesucristo, su corazón y su autoridad. Él ama a la gente y soluciona todo con con su amor y con su autoridad. Tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios. No tiene que decir, bueno, quizá tal vez el profesor tal dice tal cosa. No, él puede hablar con autoridad de Dios dice, Dios es así, porque Jesús mismo es Dios, es la palabra de Dios también. Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre todo, y para esto ha venido Jesús. Necesidad espiritual, necesidad física. Y esto, amigos, moldea también el carácter de nuestros ministerios. Por un lado, no queremos solamente atender la necesidad física y decir, bueno, nosotros ayudamos a los pobres, ayudamos a los... Y nunca hablamos de Cristo, bueno, estamos perdiendo algo, ¿verdad? Si nunca hablamos de Dios. Pero por el otro lado, si nosotros decimos, no, solamente ofrecemos ayuda espiritual, no, ¿tienes hambre? No te puedo ayudar. ¿Estás sufriendo? No te puedo ayudar. No, pues estamos perdiendo algo también. Esto también moldea nuestro concepto de un ministerio cristiano, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a seguir al paso de consolidar, amigos. Consolidar realmente aquí es donde aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. La primera pregunta es, ¿cuál es el punto principal de la historia? Y se puede resumir en una frase, 5 o 6 palabras, un título. ¿Cuál es la esencia de esta historia? Pueden levantar la mano, pueden colocar un título en el chat. Claudia, bien puede. Inicio del ministerio de Jesucristo. Inicio del ministerio de Jesucristo. Bien, Claudia. ¿Quién más? Víctor, adelante. Víctor y Rode. La llegada del Salvador y también los milagros, de cómo todos veían sus milagros y cómo Ujú. echaban. Sí, Víctor está agarrando el tema del curso. Exactamente, la llegada del Salvador. Se anuncia con milagros. Eso nos deja en claro que no hay que esperar otro Mesías, no hay que esperar. Jesús lo es. Jesús lo es. Miren, los milagros son la evidencia. Creamos en Jesucristo. Bien, gracias, Víctor. Muy bien. Kelvin. Sí, podría ser venid a mí y os haré pescadores de hombres. Está bueno agarrando ese la comparativa del pescador. Muy bien. Gracias, Kelvin. Katy, quería compartir uno. Sí, pastor, que el reino de Dios se ha acercado a los hombres
con la palabra, con su autoridad Mm. y su poder de sanación. Eso, pastor. Muy bien, Katy, me gusta eso del reino de Dios. El reino de Dios llega con autoridad. Ese sí, sí me gusta, porque veo como 3 veces la palabra autoridad aquí en el texto, 2, 3 veces. Bien, Mauricio, adelante. Sí, bueno, es el cumplimiento de todas las profecías ya. El El tiempo se ha cumplimiento. cumplido en el reino y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Versículo 15. Mm, El mm, cumplimiento de todo. ujú. El reino de Dios ha llegado, el cumplimiento de todo. O sea, justo antes de este texto es lo que Juan Bautista dijo y ya llegó. Iris, ¿quiere usted? Sí, pastor, ya lo han dicho todo, pero él vino a deshacer las obras de maldad y la autoridad que él tiene, la tenemos nosotros también. Es como usted dijo, vemos las cosas y nos hacemos los locos, pero está allí. A veces el Señor nos muestra las cosas, es para que nosotros actuemos. Y eso me pasó esta mañana. Esta mañana me pasó en un hospital y bueno, me acerqué y les hablé como a 10 personas. Y bueno, 3 de ellas me dieron los teléfonos. Bueno, Dios es bueno. Ujú, ujú. Sí, muy bien, Iris, aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Muy bien. Mateo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Este, bueno, del nombre yo diría que es la luz brillando en la oscuridad y del punto principal de la historia es mostrarnos con su gran poder, con sus maravillas que, que nuestro Señor ya había llegado y nos iba a librar de todas las enfermedades y era solo un preludio de lo que iba a ser en la cruz. Ujú, ujú. Muy bien, Mateo. La luz ha llegado. La luz brilla en las tinieblas. Ujú. Y sobre todo esa profecía se hizo con referencia a Galilea. Y eso es lo que Jesús está haciendo, siendo una luz en las tinieblas en Galilea. Amigos, esta siguiente pregunta del pecado no es tan... no hay pecado muy explícito en estos textos, pero yo les quiero mencionar unas observaciones mías para esta pregunta. Por ejemplo, se mencionó, un compañero mencionó hace media hora aquí en la clase que a veces Dios nos llama a seguirlo de alguna forma. Quién sabe, tal vez una iglesia nos invita a servir, tal vez se nos presenta una oportunidad para ir a predicar la palabra y nosotros todavía no queremos soltar todo, no queremos soltar las redes, no queremos dejar la barca. O sea, las cosas de este mundo todavía nos están jalando, ¿verdad? Eso sería un pecado en algunos casos. También, tal vez usted nunca ha sentido una posesión demoníaca. Tal vez sí, tal vez no, pero muchos de nosotros no. Pero menciono esto de que la Biblia dice que nosotros, cuando seguimos en enojos y corajes, hasta dice, no dejes que se ponga el sol en tu enojo. Dice, porque si lo haces, le estás dando lugar al diablo en tu corazón, en tu vida, pues, o sea, con el enojo, tal vez le estamos dando un lugar, un espacio en nuestro corazón con ese enojo. Igual yo me veo el ministerio de Jesús, su amor, su compasión, y a veces así como estaba dedicado de pleno a servir a otros, enseñando, predicando, atendiendo las necesidades de la gente, pero muchas veces yo,
nosotros andamos enfocados solamente en lo mío, en lo nuestro, ¿verdad? No estamos atentos a las necesidades de los demás. O veo a Jesús orando, se levanta de madrugada para ir a orar a solas y no nosotros a veces nos gana la flojera y nos distraen todo lo que hacer y ni tiempo hacemos para orar. Em, que Dios nos perdone todo eso. Ok, esas son unas observaciones mías, pero yo quiero también pasar a la pregunta de oro para mí. ¿En qué versos y palabras de esta historia ve usted el amor de Dios hacia nosotros? O sea, por ejemplo, yo veo en verso tal, y qué frase, ¿qué es lo que ve usted de puro amor, como puro amor? Aquí esta pregunta nos muestra el Evangelio. Buenas noticias. Marcelo, después Kelvin. Marcelo. Sí, yo tengo un versículo, anoté algunos más, pero voy a elegir el 17, que dice, y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Ese el amor de Dios para con nosotros, ¿no es cierto? Que Mm. comparte, ¿no es cierto? Jesucristo está compartiendo para la salvación de los demás también, ¿no es cierto? Haciendo discípulos. Ah, qué interesante que en castellano, si quitamos una letra de pescadores, es pecadores. Y así de bueno es nuestro Dios. Llama a pecadores como ellos, llama a pecadores como yo, como nosotros, y nos llama a ser pescadores. Jesús nos cambia de pecadores a pescadores. Qué gran amor es nuestro Señor Jesucristo. Kelvin, gracias, Marcelo. Gracias. Kelvin, adelante. Sí, yo he tomado el versículo 38, donde él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. O sea, que él vino a darnos vida, donde estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, dice su palabra, y algo que realmente me llama la atención es que Jesús no vino buscando si nosotros somos preparados académicamente, porque Pedro era un hombre del vulgo, dice la Biblia, y de allá lo escogió Dios y lo sacó. O sea que para servirlo a Él Ujú. no hay y somos estudiados o no, solo necesitamos seguirlo. Eso Sí, es mi punto. sí, Kelvin, es una muy buena observación. Acá en Academia de Cristo, o sea, sí es una academia. Y si usted aprueba un curso, sí se va a generar un expediente y si hay tareas, etcétera, etcétera. Pero lo que Kelvin describe es el espíritu de Academia de Cristo. La gente llega ustedes dan diploma ustedes pueden dar licenciatura en tal y maestría en tal y doctorado en tal y es pues sí tenemos organizados Academia Cristo y hay otro nivel y seminario, pero el punto es eso, lo que decía Kelvin, nos preparamos no para un ejercicio académico, nos preparamos para sembrar la palabra, para pescar a personas. ¿Con qué? Pues con el amor de Cristo, con el amor de Cristo. No se trata de diplomas y títulos y maestrías todas esas cosas no son malas, pero eso no es lo que te hace un pescador de personas. Bien, amigos, yo creo que vemos el gran amor de Dios en toda esta historia. Su amor, su autoridad, nos aclara que Él es el gran Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Y tanto nos ama que no quiere que nos quedemos en manos del diablo ni del demonio. Jesús utiliza su poder para rescatarnos,
de demonios, de sufrimiento, de enfermedades, de pecados. Jesús nos ha sacado de todo eso. Qué bueno ha sido nuestro Dios. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, amigos? Pido que Dios obre en usted para que ponga usted en práctica la palabra de Dios? Yo quiero que ustedes sean pescadores de personas. Yo quiero que ustedes prediquen la palabra de Dios y que aprendan a hacerlo con autoridad. ¿Cómo podemos nosotros enseñar la palabra de Dios con autoridad? Conociendo las escrituras. Podemos decir, Dios dice aquí en su palabra tal. Dios dice aquí en su palabra esto. Para esto ustedes han venido a Academia Cristo, espero, y para esto los vamos a preparar, para que ustedes también recorran los pueblos y las aldeas de sus respectivos países. Amigos, si este es su primer curso, espero que haya sido una bendición y espero que pronto se animen a anotarse en un segundo curso. ¿Cómo hacer eso, amigos? Es muy sencillo, los vamos a poner en un grupo de Academia Cristo, se llama Grupo Oficial, ya lo van a hacer en estos días. Y ahí se publican más cursos y usted decide, puede ir viendo el nombre del curso, dan el profesor y los horarios y usted puede ver. Ya me anoto. En, hasta si quiere anotarse en dos, adelante, pero recuerde que cada curso tiene su compromiso, sus tareas, así que todo con calma, ¿ok? Todo es gratis, siempre, siempre. Y si usted necesita ayuda en anotarse en otro curso, solo háganos saber que quiero que me ayuden, pero estamos todos a sus órdenes. Pero la idea, amigos, es prepararlos para pescar a personas para Jesucristo. Ha Amén. sido un gran placer y privilegio servirles en este curso. Les doy 15 días para el proyecto final. Voy a publicar mi correo, mi mail, pero también a mi WhatsApp. Cualquier de los dos pueden mandarme sus tareas. Realmente a partir de hoy ya se pueden hacer. Sería el 14 de abril, ¿sí? Pues bien, amigos, vamos a orar y después todos van a poder despedirse pero yo seguiré a sus órdenes, sobre todo en estos 15 días, para si usted llega a una pregunta y dice, no entiendo esto, pues háganme saber. Igual en el grupo o por mensaje privado, cualquier de los dos, ¿sí? Ok, vamos a orar y después pues podemos despedirnos o si alguien tiene preguntas, dudas, puedo atenderlos. ¿Sí? Oremos. Padre Santo, qué lindo grupo. Primero te doy gracias por ellos que siguieron fieles durante mi ausencia. Te doy gracias, Dios, porque ellos también me animaron. Yo sé que oraron por mí. Pues gracias porque tu Espíritu Santo está obrando en ellos y has creado un espíritu de amor aquí en el grupo. Señor, algunos están en su primer curso, ya sabes, pero pues espero que tu Espíritu Santo obre en ellos para que tengan hambre de seguir creciendo, aprendiendo, para así para que seamos pescadores de personas, Señor. Jesucristo, estudiar de tu ministerio, tu vida, nos deja asombrados y pues hace que nosotros estemos motivados, inspirados para seguir en tus pasos, Señor, ayudándole a la gente en todas sus necesidades. Señor, llénanos de amor para que la gente vea en nosotros tu gran compasión y misericordia.
Saca de nuestras vidas cualquier pecado que obstruye el servicio tuyo. Y pues, Señor, que sigamos predicando y anunciando tu palabra con autoridad, porque toda la autoridad en la tierra y en el cielo es tuya, pero ahora nos has dado autoridad para compartir tu palabra. Señor, concédenos esto por el amor de tu nombre, y en tu nombre oramos. Amén. Ay, muchas bendiciones a todos. Ahora, si quieren, pueden despedirse. Muchas gracias a Gracias, todos. pastor, le Saludos. bendecimos mucho. Ah, Gracias a gracias. Gracias. Chao, Gracias a todos. Iris. Gracias, Rodri, Bendiciones a Víctor, todos. Mauricio, Es una bendiciones. bendición. Doctor, A cuídense, que nos sigan ustedes. mejorando. Gracias, Noel, para Katy. ti también. Chao, Bendiciones. Profesor, es Marcelo. una bendición haberlo tenido y gracias por su Para todos. sabiduría y su inteligencia Un que ha gusto sido a conocer a través de todos. Dios. No, gracias a Gracias y ustedes. bueno, ojalá que Gracias a dé otros ustedes. cursos más. Ojalá que sea así pronto. Muchas bendiciones, Héctor, Marcelo, Pastor, Gracias. Kelvin. Buenas bendiciones. noches, Estamos en Alexis. contacto, Necesito, maestro. necesito que me regalen unos 5 minutos. Sí, sí, Alexis, me quedo aquí, pero vamos a despedirnos primero de los que ya terminaron. Bendiciones, Armando, Claudia, Clara, muchas bendiciones para usted y María Matilde, Miguelina. Dios le Gracias, bendiga. porque Dios le bendiga. Igualmente. Ahí le veo, Armando. Muchas bendiciones. Griselda, Mateo y Norma. Dios les bendiga a todos. Que voy a poner a pausar la grabación y